I've done a few calculations. You need to consume an amount equal to roughly 850 tacos, unless we're talking cheese and guac, which is like a whole other set of equations. Hola a todos y bienvenidos a Morpho Comics. Bienvenidos chicos a mi video de la reseña, análisis y opinión del episodio número 2 de la primera temporada de la serie de CW The Flash, el cual es titulado The Fastest Man Alive, o El Hombre Más Rápido que Existe, o El Hombre Más Rápido con Vida, no sé cómo ustedes lo quieran traducir. A mí me gusta más de la primera forma. Y bueno chicos, pues vamos a continuar con las retro reseñas. Por si no lo habían visto, hice ya la del primer episodio de la primera temporada hace ya un par de meses. Voy a dejar el link en las pantallas finales, también espero dejarlo en el comentario fijado. Si no está en el comentario fijado, lo pueden encontrar ya directamente en las pantallas finales. Y a mucha gente les gustó el concepto, sin embargo decidí esperarme para que terminaran las series, o al menos para que terminara la cuarta temporada de Flash, para poder continuar con esta serie de reseñas que voy a estar trayendo en este periodo donde no vamos a tener series, que son de aquí hasta el 9 de octubre. Voy a traer las reseñas de prácticamente toda la primera temporada y eventualmente traeré mi reseña de la primera temporada completa. Así que bueno chicos, si realmente quieren ver más sobre esto, no olviden dejar su apoyo con un like y un comentario. Vamos a comenzar ya. Primero que nada quiero decir que esta es una de las claras pruebas que inclusive desde la primera temporada teníamos episodios de relleno, porque sí, este es el primer episodio donde nos lanzan todo ese tema del episodio del relleno, del metahumano de la semana y todo eso. Así que todos esos que se quejan de eso de la cuarta temporada, sí también deberían checar un poco esta primera temporada. Sin embargo, hay una gran diferencia, debo admitirlo, de los episodios de relleno de esta temporada a los de las otras, porque la verdad estos se sienten más natural, se sienten más tranquilos y la verdad te entretienen. Yo vi este episodio, lo acabo de ver hace como 10 minutos, creo que acabo de terminarlo de ver, y la verdad es que me entretuvo muchísimo, no me aburrí de principio a fin, a pesar de ser tratado un episodio de relleno. Debo admitir que con un título como The Fastest Man Alive, o El Hombre Más Rápido que Existe, que es prácticamente la frase característica de Barry Allen de Flash, yo esperaba quizás un episodio un poco más relevante con la historia, ¿no? Con todo el tema que vamos a estar tratando de Reverse Flash y todo eso. Sin embargo, bueno, tampoco puedo decir que ha sido un mal episodio. En esta ocasión, el villano es Danton Black, alias Multiplex. Multiplex es un villano conocido tanto de Flash como de Firestorm. De hecho, principalmente de Firestorm, ya que, al menos en los cómics, él ganó sus poderes en la misma explosión nuclear, entre comillas, digamos, que convirtió a Martin Stein y a Ronnie Raymond en Firestorm, y de hecho fue el primer villano metahumano del personaje de Firestorm. Así que sí, tiene relación directa con Martin Stein, lo cual es curioso porque precisamente también en este personaje nombraron a Ronnie Raymond, nombraron cómo desapareció, y obviamente todas las personas que conocen de cómics dicen, oh, Ronnie Raymond, van a ser Firestorm eventualmente, y de hecho Wells dice que está desaparecido, no dice que está muerto, lo cual prácticamente nos puede decir, ok, definitivamente van a ser Firestorm al menos en esta primera temporada, o quizás si no en la segunda. Obviamente, como nosotros venimos del futuro, sabemos que sí, Firestorm aparece precisamente en esta primera temporada. Creo que es antes del mid-season final, más o menos por ahí del episodio 9, el episodio 8. Sin embargo, aquí es donde empiezo a ver ese pequeño problema del desgaste de los personajes, que realmente malgastan algunos personajes que tienen un potencial para poder verlos en próximos episodios, y uno de ellos es Multiplex. Multiplex es un villano interesante, no voy a decir que es un gran villano en los cómics, sin embargo volvió a aparecer, ha aparecido recientemente en los cómics de DC Universe Rebirth, o bueno, DC Universe hoy en día. En los cómics más recientes de Flash apareció como aliado de Gorilla Grodd y de el Savitar 2.0, no me acuerdo, Raijin se llamaba, y de hecho también ha vuelto a aparecer en otros números de otros cómics. Sin embargo, te queda así de, ¿por qué lo matan? ¿Por qué no simplemente lo encerraron y bien pudieron haber, no sé, guardado para algún otro episodio? Porque la verdad es que Multiplex es un villano que puede dar un poco más de lo que se le ha dado, al menos en este episodio. Y es aquí donde empiezas a ver que van a estar matando a varios personajes o a varios metahumanos villanos
que realmente podrían tener uso para otros episodios o para otros arcos. Y esa creo que es mi única queja del episodio, porque bueno, lo mismo pasa con Simon Stagg. Simon Stagg no es un villano tan importante, digamos, en los cómics, pero tiene de hecho relación con el superhéroe Morpho, quien de hecho va a aparecer en Young Justice temporada 3, por si no han visto mi video de Young Justice. Y a Simon Stagg lo matan al final de este episodio. Lo mismo desaparece Stark Industries, creo que para siempre. No sé si la vuelven a mencionar en el futuro del Arrowverso, pero al menos que yo recuerde no ha aparecido de nuevo Stark Industries. Y la verdad es que el hecho de que maten a Simon Stagg de un episodio así nada más realmente no me agradó tanto. Siento que desperdician potenciales villanos que pueden dar una buena historia en el futuro. Y hay algo que me encanta de estos episodios, de estos primeros episodios, y es la narración del principio. Me encanta cuando empieza el episodio y Barry empieza a hablar, narrando lo que está pasando, narrando quizás lo que ha pasado durante las últimas semanas, durante este tiempo que estuvimos entre episodio y episodio. La verdad pienso que eso es algo que le falta a la serie, algo que la serie tiene que recuperar, porque de hecho tú vas a los cómics sobre todo los más recientes, y cuando empiezas a leer siempre empieza una narración de Barry Allen o de Wally West, dependiendo de qué cómic estés leyendo. Pero siempre empieza una narración diciendo, soy Barry Allen, soy el hombre más rápido con vida, me está pasando esto, estoy viendo tal persona, estoy combatiendo contra tal persona. Y esa narración se ha perdido, solamente estuvo durante algunos episodios en la primera temporada y después se perdió. Creo que durante la segunda o tercera temporada tuvimos un poco así, pero que yo recuerde no tuvimos nada de esto en la cuarta temporada. Y es algo que a mí me hacía sentir un poco más comiquero, como diría Álvaro. Me hace sentir como que realmente estoy viendo un cómic de Flash hecho real, hecho en la vida real, y eso es algo que la serie tiene que recapturar si realmente quieren continuar con estas temporadas de The Flash. Al menos eso es en cuanto a mi opinión. Y después vemos a Barry Allen trabajando como científico forense, que esa es otra de las cosas que la serie tiene que recapturar, porque solamente lo vimos en la cuarta temporada como 2 o 3 veces trabajando nada más. Después fue todo este tema del juicio de Flash, lo despidieron, etcétera. Y bueno, pues ya al final de la cuarta temporada supimos que el director Sink le dijo que ya podría regresar a su trabajo y ok, vamos a verlo de nuevo, pero realmente necesito estas escenas de Barry trabajando como científico forense, porque es la esencia del personaje, es precisamente lo que hace la primera temporada tan genial, lo que hace que la primera temporada sobresalga por las otras 3. Y en este episodio tuvimos muchos momentos de Cisco, ¿ahora qué hago? Literalmente, Cisco, ¿qué debo hacer? Y todo eso. Y la verdad tampoco me molesta mucho porque obviamente son los primeros pasos de Flash. Obviamente vemos a un Flash que acaba de obtener sus poderes y realmente no sabe mucho manejarlos. Y Cisco es quien es el cerebro prácticamente de toda la operación. Y en esos primeros episodios la verdad está bien, pero obviamente de lo que mucha gente se queja es que esto sigue pasando, inclusive 4 años después de que Barry consiguió sus poderes, cosa que es un poco fastidioso que realmente estén haciendo eso, ya teniendo a un Flash que ha sido Flash por más de 4 años, sobre todo que ha estado encerrado en la Speed Force por tanto tiempo. Y en cuanto a Caitlyn, realmente no sé por qué la sentí mucho más fuerte en este episodio. La siento, obviamente está toda dolida por el tema de Ronnie y todo eso, pero no sé, se ve muy diferente a como lo ves hoy en día. Y la verdad no sé si me agrada esta Caitlyn tan seria y tan dura y todo eso. No sé, creo que a Caitlyn sí le ha favorecido el tiempo en el Team Flash, porque se ha vuelto más tranquila, se ha vuelto más sabia en cierto momento, aunque no le han dado el protagonismo que se merece. Me encanta que también en este episodio tocan el tema del metabolismo. Uno de los principales problemas de The Flash es que técnicamente metaboliza las cosas mucho más rápido que otras personas, sobre todo la comida, y se queda sin energía, se queda sin azúcar y tiene que comer lo que parecía, ¿cuánto? 850 tacos, si mal no recuerdo, decía Cisco, a menos que sean con queso y guacamole, lo cual es una ecuación completamente diferente. Creo que esa es una de mis frases de Cisco favoritas. Algún día haré un top
de frases de Cisco, de mis frases de Cisco favoritas, quizás algún día, pero sin duda esa es una de mis favoritas. Y por último, el tema de la caminadora cósmica. Por primera vez tenemos un pequeño vistazo a lo que podría ser en el futuro la caminadora cósmica. Si no saben qué es en los cómics, la Cosmic Treadmill o la caminadora cósmica es lo que utiliza Barry para poder viajar en el tiempo, para poder viajar al futuro, para poder viajar al pasado, porque él en sí no es capaz de viajar en el tiempo por sí mismo. Al menos en los cómics no. Wally West sí ha sido capaz de hacerlo. Y de hecho en The Flash Rebirth, cuando regresa Barry Allen, le enseña a Barry Allen cómo utilizar la Speed Force para poder viajar en el tiempo. Sin embargo, en cierto momento Barry nunca ha sido capaz de viajar en el tiempo por sí mismo y siempre ha necesitado de la caminadora cósmica. Y la verdad es que todo este tema de tener la caminadora ahí, que Cisco la modificó para poder medir a Flash y todo eso, lo hemos visto creo que en la primera, segunda y en la tercera temporada. En la segunda temporada fue como le quitaron los poderes a Barry, si mal no recuerdo, y se los inyectaron a Zoom. No me acuerdo si lo vimos en la tercera temporada, pero bueno, es como que nada más el easter egg está ahí. No creo que vayan a utilizar esta caminadora para viajar en el tiempo ni nada por el estilo. Sería interesante realmente que lo hicieran, pero creo que es más que nada una referencia, un easter egg, es todo lo que es. Y pues es divertido, la verdad. Uno como fan de Flash le agrada ver ese tipo de referencias. Así que bueno chicos, un episodio entretenido de ver, un episodio fácil de ver, pero al fin y al cabo un episodio de relleno, quieras o no. Este es el primer episodio de relleno, el número 2, y es pues lo primero que nos espera de todo lo que viene de relleno en la serie de Flash. Así que bueno chicos, espero les haya gustado el video, espero les guste todo ese tema de las reseñas retro reseñas, no sé si decirle así porque pues eso ya es cosa de The Top Comics, la verdad. Pero bueno, pues vamos a ver cómo le nombramos. Espero les haya gustado, no olviden dejar un like, suscribirse para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Y como siempre yo mando un gran saludo a todos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.